canción y todo. Y se Hola, eran, buenos no hay días. por Bienvenidos a todos y a todas a la clase del día de hoy. El día de sí, hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia, que es la teoría del consumidor. Antes de iniciar con la clase, ¿entiendes? denme nada más oportunidad de compartir la, Acabo de la entrar. presentación. ¿Te gustan las clases? Listo. Ya tienen a la vista la presentación, ¿cierto? Sí, ya. Ok. Así es. Bueno, como les adelantaba, Eh, el tema del día de hoy es la teoría del consumidor. El objetivo con la clase del día de hoy es que ustedes puedan explorar, que puedan comprender la teoría del consumidor, analizando cómo los individuos toman decisiones sobre el consumo de bienes, el consumo de servicios, en función de sus preferencias, de sus ingresos y de sus precios. En esta clase vamos a ver cómo estos tres elementos son de los más importantes para determinar cuáles son las preferencias del consumidor. Evidentemente, pues también son elementos importantes dentro de la teoría del consumidor. Asimismo, este tema pues busca que ustedes estudien conceptos fundamentales como la utilidad, la restricción presupuestaria, como la demanda en el mercado, otros conceptos como, o más bien, otras teorías que son correspondientes para poder predecir las decisiones de consumo y también que nos permiten analizar cómo cambios en las variables económicas afectan directamente a las elecciones de los consumidores. También vamos a ver otros conceptos como el equilibrio del consumidor y pues las implicaciones de estos conceptos en la demanda del mercado. Entonces, al finalizar el tema, pues ustedes deben ser capaces, deben contar con información para comprender estos conceptos y para comprender también el comportamiento del consumidor dentro del mercado. Como primer punto, primero vamos a ver un poquito, bueno, antes de pasar a estas preferencias, eh, a manera de introducción, pues ya les expliqué cuál es el objetivo de la clase. Entonces, quiero que, en resumir, que la teoría del consumidor básicamente consiste en, o lo que busca es explicar cómo los consumidores toman decisiones sobre qué bienes y servicios comprar para maximizar su satisfacción dentro de las limitaciones presupuestarias. Eh, ya les había adelantado en la clase anterior, si no mal recuerdo, y si no, pues se los recuerdo ahorita, que las empresas, por un lado, que las empresas pues también son una parte importante de la microeconomía, las empresas por un lado siempre van a buscar producir y vender mucho, pero gastar poco. Entonces, lo que buscan siempre es maximizar su producción, pero a la vez también buscan reducir el costo de esa producción y no nada más de la producción, de todas las actividades que desempeñan. También buscan reducir el costo de la mercadotecnia, buscan reducir el costo para movilizar su producto, para mantenerlo en cierta sucursal, entre otras cosas. Pero buscan ganar lo más posible. Por otro lado, está el consumidor, que también es parte importante dentro de la microeconomía. Es otro de los objetos de estudio de la microeconomía, el consumidor. Por otro lado, el consumidor también va a buscar maximizar su satisfacción, es decir, va a buscar que el producto que va a consumir o el servicio que le van a prestar, pues lo satisfaga, que quede satisfecho con el consumo del producto o con ese servicio. Pero además, la idea o lo que busca el consumidor es que
el costo se minimice. Va a buscar un producto o un servicio que maximice su satisfacción, pero a la vez que se encuentre dentro de sus limitaciones presupuestarias, es decir, que se encuentre dentro de sus posibilidades económicas, básicamente. Como ven, pues el consumidor también va a buscar obtener un beneficio grande, obtener mucho beneficio, pero que ese beneficio no le cueste tanto o al menos que ese beneficio se ajuste a sus limitaciones presupuestarias, que se ajuste a su posibilidad económica, que no vaya más allá de eso. Si se fijan, pues básicamente hay objetivos similares en cuanto a los dos sujetos que participan dentro de la microeconomía. En resumen, con la teoría del consumidor vamos a comprender los conceptos fundamentales de esta teoría y pues vamos a saber cómo los consumidores toman decisiones sobre los bienes y servicios que van a consumir, dependiendo también de, más bien, buscando su maximización en la satisfacción y buscando minimizar el costo de estos bienes o servicios. Ahora sigue entrando en la teoría del consumidor en sí. Ya vimos un poquito el objetivo de la teoría del consumidor, ya vimos qué conceptos van a ser importantes dentro de ella y cuál es la idea general de la teoría del consumidor. Ahora vamos ya a adentrarnos un poco más al estudio de esta teoría. En primer lugar, vamos a ver las preferencias del consumidor. Aquí vamos a ver, bueno, antes de pasar a los supuestos, las preferencias describen cómo los consumidores eligen entre diferentes conjuntos de bienes. Estos supuestos básicos que vamos a ver nos permiten modelar el comportamiento de elección de manera consistente. Entre los supuestos básicos encontramos la completitud. Básicamente esto implica que los consumidores pueden comparar y ordenar todas las combinaciones de bienes. Aquí el consumidor tiene a la mano varios bienes del mismo tipo. Aquí eh, eh, en este supuesto implica que existen bienes del mismo tipo que el consumidor puede comparar y puede ordenar de acuerdo a la satisfacción que le va a generar, pero también de acuerdo a las necesidades con las que cuenta en ese momento, que ese es otro elemento importante. El consumidor, evidentemente, va a tener preferencia por aquellos bienes que le satisfagan y no sean tan costosos, pero también otro de los elementos que influye es la necesidad que tenga en ese momento el consumidor. Si el consumidor requiere un bien sobre otro porque esa es su necesidad, pues evidentemente va a darle prioridad para adquirir el bien o el servicio que en ese momento necesita. Pero aquí la idea es que hay varios bienes, hay varias combinaciones de bienes. Los consumidores pueden comparar esos bienes, pueden ordenarlos en cuál es el que prefieren sobre el otro y evidentemente el que más prefieran es el que van a consumir. En caso de que ese bien no esté, pues van a buscar un bien que lo sustituya. Y esta sustitución pues implica que ese bien también le va a satisfacer y pues va a ser equiparable en costos al bien que normalmente prefieren, pero como no está disponible, pues buscan un bien sustituto. También hay otro supuesto básico que se llama transitividad, que eso está relacionado con lo que les acabo de decir. Este nos dice que si el consumidor prefiere un bien A en lugar de un bien B y prefiere un bien denominado B a un bien denominado C, entonces prefiere el bien A sobre el bien C. Básicamente aquí estamos hablando de que hay tres bienes. El consumidor tiene estos tres bienes, supongamos de leches, y prefiere una marca sobre otra. Está la marca A, está la marca B y está la marca C. El consumidor normalmente prefiere la marca A sobre la marca B, pero cuando la marca A no está, pues prefiere la marca B sobre la marca C.
En este caso, haciendo precisamente un silogismo lógico, si prefiere A sobre B y la B sobre la C, entonces también va a preferir la marca A sobre la marca C. Aquí lo que hizo el cliente es precisamente un ejercicio o se actualizó más bien un supuesto básico de completitud, porque ordenó los bienes en A, B y C y determinó cuál es el que prefiere sobre el otro y posteriormente, cuando un bien no se encuentra disponible, entonces toma otro bien que lo sustituye. Por ahí veo que está levantada una mano, te escucho. ¿Alguna duda? Creo que está levantando la mano Ceci Torres. ¿Alguna duda? Bueno, de igual forma, en caso de que tengan alguna duda más adelante, pues igual levanten la mano o también yo voy a ir abriendo espacios para resolver las dudas que tengan. Profe, buenos días. ¿Sí me escucha? Soy Ah, Ceci. ok, sí, 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 ya te escucho. Yo tengo una duda con lo de semana 2. Es que ya ve que es un mapa conceptual. Me aparece que es de activo, pasivo y capital. No sé si hay un error en eso, porque yo hice un mapa conceptual, pero es de contabilidad. Ahorita, dame oportunidad y al final platicamos del tema de la actividad. Profe, como ando en el trabajo, nada más me conecté a preguntarle eso. Y como le Ah, mando ok, ok. mensaje, contacta a tu tutor y no me contesta, por eso dije, me meto de volada ahorita y le pregunto. Ah, ok, ok. Bueno, pues mira, es que yo tengo aquí también en la actividad de la semana que es un mapa conceptual sobre activo, pasivo y capital también. Ok, Entonces, pues sí tengo lo mismo que está en la plataforma. si es correcto, entonces. Sí. Ok, bueno, no sé si ya se desconectó, creo que ya se desconectó. Profe, entonces sí Mm, es correcto, ¿verdad? El mapa conceptual, perdón, se me salió. sí, 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 es correcto, sería sobre activo, pasivo y capital. ¿Alguna duda sobre esto? Profe, no se escucha, creo. ¿Ya me escuchas? Ah, sí, ya. Perdón, disculpa a mis Sí, compañeros por esto, pero como no le he sí, podido no, no, contactar. Entonces sí es correcto, ¿verdad? El mapa conceptual. sí, 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 es así como está en la plataforma. Ok, muy bien, gracias. Sí. Sí, de nada, cualquier duda, pues ahí me avisa. Gracias. Bueno, continuemos con el tema ahora del supuesto básico de no saciedad, que es el tercer concepto básico dentro de las preferencias del consumidor. Este supuesto básico nos dice que más de un bien siempre es preferible a menos. Obviamente este supuesto suena muy lógico, pero pues en ocasiones hay eh, supuestos en los que los consumidores pues iban a preferir un bien en lugar de tres, pero el supuesto básico nos dice que siempre el cliente va a preferir más de un bien, va a preferir tres bienes en lugar de un bien. Básicamente en esto consiste el supuesto de no saciedad. Aunque como les digo, tal vez no siempre se actualiza, pero pues es un supuesto básico. Como siguiente punto tenemos la utilidad. La utilidad es la medida de satisfacción o placer que un consumidor obtiene de consumir bienes y servicios. Esta utilidad es una herramienta clave para poder entender las preferencias de los consumidores. Ya les había dicho que los consumidores siempre van a buscar
el bien que le dé una mayor satisfacción. Bueno, esta satisfacción se mide a través de la utilidad precisamente. Dentro de la utilidad también vamos a encontrar dos tipos de utilidades, por así decirlo. Una es la utilidad total, que es la satisfacción total obtenida del consumo de una cantidad específica de bienes. Esta pues es la utilidad básica, por así decirlo, porque el bien, perdón, el consumidor consume cierto tipo de bienes y la utilidad total nos va a medir qué satisfacción obtiene al momento de consumir esos bienes. Por otro lado está la utilidad marginal. La utilidad marginal es el cambio en la utilidad total al consumir una unidad adicional de un bien. Básicamente esto se refiere, o el supuesto que se actualiza aquí, es cuando el cliente a ese conjunto de bienes que ya consume, que ya tiene esta costumbre de consumir, le añade una unidad adicional, le añade otro bien. Bueno, pues ahí ya no se trata de la misma cantidad de bienes, ya no se trata de este conjunto específico de bienes, porque se le está añadiendo otra unidad. Entonces, cuando se le añade esta otra unidad, evidentemente existe un cambio también en la utilidad. Cambia también la satisfacción que tiene ese consumidor porque ya está consumiendo una unidad adicional de bienes. Entonces, la utilidad marginal lo que mide es precisamente cómo cambió esa utilidad al momento de consumir una unidad de un bien adicional. Básicamente en esto consiste la utilidad y los dos tipos de utilidades. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, continuamos con el No, siguiente maestra, no hay punto. ninguna duda. Ok, bueno, vamos a continuar con el siguiente punto que son las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia nos representan las combinaciones de bienes que proporcionan el mismo nivel de utilidad al consumidor. Estas curvas de indiferencia son descendentes, no se cruzan, cuando están alejadas del origen representan una mayor utilidad y cuando son convexas al origen nos dan una preferencia por la diversidad. Estas curvas de indiferencia las vamos a ver todavía más adelante en la materia. Ahorita nada más se las voy a presentar a manera de introducción o para que tengamos un primer acercamiento, porque forman parte de la teoría del consumidor, pero las vamos a ver con mayor detalle más adelante. Básicamente estas curvas son precisamente la forma en la que se representa la utilidad total y la utilidad marginal. Eh, Estas curvas, pues evidentemente también nos permiten visualizar las preferencias del consumidor. Cada curva nos indica los diferentes paquetes de bienes que son igualmente preferidos por el consumidor, que ese es otro tema importante dentro de esta teoría del consumidor, que en ocasiones, de hecho ya se los había adelantado al inicio de la clase, en ocasiones el consumidor no obtiene ciertos bienes que él requiere, pero hay otros bienes que pueden venir a sustituir a ese bien que quiere consumir la persona. Entonces también esta curva de indiferencia nos representa cómo hay ciertos bienes o hay ciertos paquetes, ciertas combinaciones de bienes que también son preferidos por el consumidor en lugar de otros paquetes de bienes. Como les decía, normalmente estos bienes que se prefieren sobre otros,
pues al final de cuentas también van a ocasionar esa misma satisfacción o al menos una satisfacción que se acerque a la que ocasiona el otro bien y pues en comparación de los precios, del costo que va a tener ese bien, pues también son equiparables, son muy similares. Y las curvas de indiferencia nos van a representar este tipo de utilidad. Eh, Otro de los puntos importantes dentro de esta clase es la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución eh, se define como la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a sacrificar para obtener una unidad adicional de otro bien, pero manteniendo constante la utilidad. Que esta tasa marginal de sustitución también es importante dentro de la curva de indiferencia, ya que mide su inclinación. También esta tasa pues se mide dentro de la curva de indiferencia. La tasa marginal de sustitución refleja el cómo los consumidores están dispuestos a intercambiar bienes entre sí mientras mantienen su nivel de satisfacción. Esto es precisamente algo que les decía, que existe una sustitución de bienes, pero no estás sustituyendo un bien por otro de la misma especie. Aquí lo que pasa en la tasa marginal de sustitución es que vas a preferir un bien sobre otro, pero estás sustituyendo un bien por una unidad adicional de otro bien. Supongamos que cuando ustedes van a comprar el mandado, cuando van al supermercado, ustedes normalmente compran 2 litros de leche y a lo mejor compran una caja de cereal. Pero supongamos que en ese supuesto en específico, cuando hablamos de la tasa marginal de sustitución, en lugar de comprar la caja de cereal, ustedes en ese momento, por necesidad, por preferencia, van a comprar otro litro de leche. Entonces, en ese día, ustedes se llevaron 3 litros de leche y no se llevaron la caja de cereal. Bueno, evidentemente, como es en ese momento fue su preferencia, como en ese momento requerían 3 en lugar de 2 litros de leche, pues eso les va a generar cierta satisfacción, pero a lo mejor en un supuesto en el que no requieren tanto ese tercer litro de leche, no estarían dispuestos y dispuestas a sacrificar el cereal por otro litro de leche. Bueno, la tasa marginal de sustitución precisamente mide cuánta cantidad de un bien un consumidor está dispuesto a sacrificar para poder obtener una unidad adicional de otro bien. O tal vez sea diferente si normalmente compran 2 cajas de cereal y 2 litros de leche. A lo mejor ahí sí estarían más dispuestos a sacrificar una caja de cereal porque como quiera se van a llevar otra, pero si compran nada más una, tal vez no estarían dispuestos a sacrificarla. Bueno, esto es la tasa marginal de sustitución, es lo que nos ayuda a medir. Por otro lado, tenemos el efecto renta y efecto sustitución. El efecto sustitución es el cambio en el consumo de bienes cuando cambia el precio de un bien, manteniendo constante el nivel de utilidad, que esa es otra cosa que también es importante en la tasa marginal de sustitución. Decíamos que se mantiene constante el nivel de utilidad, en el efecto sustitución también se mantiene constante el nivel de utilidad. Esto implica que ese bien que estás consumiendo te mantiene, te da esa misma satisfacción. La satisfacción se va a mantener aun cuando cambies de bien. Por eso en la tasa marginal de sustitución decíamos que vas a sustituir un bien por una unidad adicional de otro, pero ese bien, esa unidad adicional te va a producir la misma satisfacción. Eso no impacta
El hecho de que no consumas un bien por consumir otro no implica que exista una menor utilidad, que ya no haya una satisfacción. Más bien, estos fenómenos que estamos explicando ocurren, pero siempre se mantiene el mismo nivel de utilidad. Obviamente, como ya les decía, influyen varios factores, como por ejemplo la necesidad que en ese momento tenga el consumidor o sus preferencias, por ejemplo. Entonces, en el efecto sustitución, hay un cambio en el consumo de bienes, perdón, cuando cambia el precio de un bien. Ya les adelantaba que, como pueden ver, pues están relacionados todos los puntos que estamos viendo. Ya les adelantaba que los consumidores normalmente ordenan los bienes entre cuál prefieren y qué menos prefieren. Tienen bienes A, B, C, demás. En este caso del efecto sustitución, el precio del bien va a cambiar. Supongamos que cambia el precio del bien A y ahora está más caro. Bueno, en este caso, hay dos opciones. El consumidor va a seguir comprando ese bien A, aunque esté más caro, o puede optar por un bien B, que sigue estando al mismo precio y va a ser más barato que el otro bien. Bueno, esto se llama efecto sustitución. Ya no estás consumiendo un bien porque cambió el precio de este y en lugar de ese bien estás consumiendo el bien B, que está más, pues más barato, ¿verdad? Aunque también puede pasar que no aumente el precio de ningún bien, sino que disminuya. Supongamos que disminuye el precio del bien B sin que haya aumentado el precio del bien A. Bueno, pues en este caso también puede existir una sustitución. Este cambio en el precio pues no nada más consiste en que aumente el precio de un bien, también puede ser que disminuya el precio del otro bien y como ya disminuyó el precio, está más barato, pues vas a preferir ese bien. Pero como les digo, ambos bienes o el bien que vas a preferir en lugar del otro, pues te va a generar ese mismo eh, nivel de utilidad. Porque si no te lo genera, pues ya no estaríamos hablando de un efecto sustitución y además tal vez estaríamos, o lo más lógico sería pensar que el consumidor no va a querer sustituir el bien si no le genera el mismo nivel de satisfacción que otro bien porque, como ya vimos en la primera diapositiva, el consumidor va a buscar maximizar su satisfacción. Obviamente, pues todo esto son supuestos básicos, son reglas básicas de esta teoría del consumidor, que como su nombre lo dice, es una teoría. Eh, entonces, obviamente, pues hay ocasiones o hay supuestos en los que no se cumple con esto que les estoy explicando, pero pues es lo que nos dice la teoría que debería de pasar o lo que pues se dice que debería de pasar. Por otro lado, está el efecto renta. El efecto renta es el cambio en el consumo de bienes debido a la variación del poder adquisitivo del consumidor cuando cambia el precio de un bien. Aquí, evidentemente hay un cambio en el precio de un bien, pero también existe una variación en el poder adquisitivo del consumidor. Es decir, el consumidor tiene más dinero o tiene menos dinero. Como les decía, puede ser que el precio del bien A aumenta, pero aún así el consumidor sigue comprando ese bien. Supongamos, hablando del efecto renta, que sigue consumiendo ese bien porque al final de cuentas ahora gana más dinero, entonces sí le alcanza para comprar ese bien. Pero puede pasar el efecto contrario. Puede pasar que el consumidor ahora gane menos dinero, tenga un menor poder adquisitivo, obviamente va a preferir aquellos productos que sean más baratos y más cuando un producto cambia su precio y ahora es más barato. Si se fijan, pues básicamente siguen la misma lógica del efecto sustitución. Aquí la diferencia es que no nada más se modificó el precio del bien, sino que también se modificó el poder adquisitivo del consumidor.
el consumidor ahora gana menos o gana más, dependiendo de cada caso, pues va a modificar la preferencia que tenga el consumidor. Estos efectos de sustitución y de renta nos ayudan precisamente a saber cómo los cambios en los precios afectan las decisiones de consumo. Eh, en resumen, el efecto sustitución refleja una preferencia por bienes relativamente más baratos, pero por otro lado, el efecto renta pues nos muestra el impacto del poder adquisitivo, que pues son al final de cuentas los dos elementos más importantes, o bueno, dos de los elementos más importantes dentro de la teoría del consumidor, el, el poder adquisitivo del consumidor y el precio de los bienes, porque estos dos elementos nos determinan cuál va a ser la preferencia del consumidor. ¿Hasta aquí existe alguna duda? Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor se define como la diferencia entre lo que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien y lo que realmente paga. Este excedente del consumidor es una medida del beneficio económico que obtienen los consumidores. Representa el valor adicional que reciben por pagar un precio menor al máximo que están dispuestos a pagar. Aquí hay dos factores importantes, o podemos dividirlo en dos elementos. Uno es que precisamente el precio del bien, y el otro elemento importante es lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Aquí, evidentemente, también hay dos supuestos. Puede ocurrir que un consumidor tenga en mente un precio máximo de un bien y que ese bien exceda, o que más bien que el precio de ese bien exceda ese monto máximo que tenía en mente el consumidor. Pero puede pasar lo contrario. Puede ocurrir que el consumidor tenga en mente un precio máximo, un monto que está dispuesto a pagar, y que el bien esté en un precio menor a ese monto máximo que se había fijado el consumidor. Entonces, este excedente del consumidor precisamente es esa diferencia entre lo que el consumidor quiere pagar o tiene en mente pagar o está dispuesto a pagar y lo que realmente paga, que puede ser más o que puede ser menos. Y en realidad, pues este punto es muy simple. Básicamente únicamente se mide eso, consiste en esto el excedente del consumidor. Ya para ir cerrando con la clase, decíamos que la teoría del consumidor analiza cómo los individuos van a tomar decisiones para maximizar su utilidad. Va a buscar maximizar la satisfacción, pero también va a buscar pagar los precios más bajos posibles. Comprender estas preferencias, comprender la utilidad, las restricciones presupuestarias, es esencial para que nosotros podamos prever el comportamiento del consumidor. Como les decía a lo largo de esta clase, el comportamiento del consumidor va a depender de los precios de los bienes, va a depender de sus necesidades, va a depender de sus preferencias, va a depender también del poder adquisitivo que tengan, de las restricciones presupuestarias. Todos estos elementos pues, son importantes para comprender esta teoría del consumidor, y comprender la teoría del consumidor nos va a ayudar a prever el comportamiento del consumidor y a pues también a entender el por qué se comportan de una manera u otra. Básicamente, esto es lo que rescatamos o lo que pudimos ver en la clase del día de hoy. eh, eh, y pues prácticamente ya hemos cubierto, perdón, los conceptos clave de la teoría del consumidor.
Antes de terminar con la clase, me gustaría recordarles la actividad de la semana. Tal vez algunos ya la han hecho, algunos no, pero pues no está de más recordarles porque la fecha límite es el domingo 15 de septiembre a las 23:59. Entonces, para quienes todavía no han hecho la actividad, pues se las recuerdo para que la hagan antes de ese día, porque pues después de esa hora ya no se contaría dentro de la calificación. La actividad consiste en elaborar un mapa conceptual de este tema de la teoría del consumidor y el documento en el que hagan el mapa debe de contener una portada en donde pongan el nombre de la institución, la carrera, el escudo de la universidad, el nombre de ustedes, la matrícula, el tema, el nombre del tutor, la asignatura, aula, lugar y fecha. Esta portada va en una sola página. Deben también de hacer una introducción que sea de media cuartilla y que contenga pues las impresiones personales que tengan ustedes, los antecedentes, objetivos del trabajo, un resumen muy pequeño acerca del contenido de la actividad y de la importancia del trabajo, y esto pues en una sola página, que equivale a 130 palabras aproximadamente. Después, pues van a elaborar un mapa conceptual en donde distingan los diferentes elementos básicos de activo, pasivo y capital, y al final una conclusión en donde pues pongan también impresiones personales, implicaciones futuras, análisis del impacto de esta actividad en su entorno o en su desarrollo profesional, las posibilidades de desarrollo de esta teoría en el futuro, y también va en una sola página que equivale más o menos a 130 palabras. También para terminar su trabajo tienen que poner un apartado de referencias. En este apartado pues van a agregar todas las fuentes que ustedes hayan utilizado para su trabajo. Les recuerdo que pues tanto la conclusión como la introducción es con sus propias palabras. Si requieren citar algún comentario, alguna definición, pues háganlo de la forma que está prevista para citar correctamente. Y al final, pues agreguen las fuentes de donde obtuvieron toda esa información, donde obtuvieron el comentario que citaron o la definición que citaron. ¿Hay alguna duda? No, ninguna. No, ninguna, maestro. Ok, bueno, Yo pues sí tengo sería una. todo por... Ah, sí, dime. ¿Algún libro en específico de eso, o es el que se usa en esta materia para la tarea? Pues busquen ustedes las fuentes de información que requieran. Puede ser un libro, pueden ser ensayos, pueden ser revistas. Les recomiendo que usen Google, ¿cómo se llama? Google. Hay un Académico. Google que te busca, que es Google Académico precisamente. Ahí si requieren alguna definición la buscan y les va a salir toda una lista de ensayos, por ejemplo, de revistas, de libros donde pueden encontrar información. Puede ser también con la información que vimos el día de hoy. Eh, y al final de cuentas, más que nada, también son impresiones personales de ustedes, entonces también es con base en lo que ustedes hayan comprendido y en lo que ustedes opinen del tema o las reflexiones que ustedes que hayan hecho después de esta clase y después de leer la información que obtengan. ¿Hay alguna otra duda? Maestro, buenos días. Buenos Esta días. clase se va a subir, ¿verdad? Porque yo no encontraba la liga en mi plataforma para Sí, entrar. sí, 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 este se sube por medio de la plataforma. ¿Cuándo queda, más o menos? Este sería para el domingo. ¿Que la clase se va a ver hasta el domingo? No, no, no. Ah, me comentas del video. Ajá. Ah, no, el video se me hace que lo subo, hoy. Sí, yo creo que hoy lo subo también para que lo puedan ver. Maestro, Sí, Ajá, porque yo no alcancé a ver nada. a ver,
Soy yo. De ¿El nuevo, porque archivo no se va a entendí. subir en PDF o en Word? Híjole, no vi de qué formato les acepta ahí en la plataforma, pero cualquiera de los dos está bien. O sea, Ok, no hay gracias. ningún tema ahí Dice con el PDF. formato. Sí, sí le sale en PDF, ¿verdad? Así es. Ahí dice en la plataforma que lo debemos de pasar en PDF. En PDF, ok. Sí, bueno, en PDF. Hay que verlo en PDF. Es que es más que nada por tema de la plataforma que admite ese formato. El mapa Eh, lo podemos hacer en s- Canva. ¿Mandé? El mapa lo podemos hacer en Canva. Si les permite transformarlo a formato PDF, pues pueden hacerlo. Nada más es como que el único requisito que sea en ese formato. En referencias sí pueden poner el nombre del libro que ustedes utilicen, pues prácticamente cualquier cosa que utilicen, si es una revista en economía, si es un ensayo, cualquier cosa que ustedes utilicen. Obviamente, como ya les dije, les recomiendo que busquen en Google Académico para que pues, la fuente sea fiable. Eh, sí, Gloria, te escucho. Maestro, una pregunta. ¿La clase va a ser todos los viernes de 9 a 10 de la mañana? Sí, es la idea, que sea a las 9. Obviamente, en caso de que se me dificulte por ahí conectarme, pues vamos a cambiar la hora, pero la idea es que siempre sea a las 9 y evidentemente les estaríamos avisando. Y en caso de que exista un cambio y ya no puedan conectarse, pues la clase siempre va a estar grabada y va a estar en la plataforma para que ustedes la pueden ver. Pero sí, la idea es que siempre sea de 9 a 10. Claro, muchas gracias. Si utilizan alguna información que vimos en clase, pues ahí no se incluiría en las referencias. Más que nada es cuando utilizan otra fuente de información. Por ahí, Daniela, ¿te escucho? Buen día, ¿sí me escucha? Sí, buenos días. Buenos días. Yo no entendí por qué activo, pasivo y capital, profe. O sea, ¿cómo vamos a hacer el mapa conceptual? No me quedó claro, o sea, ¿por qué esos tres conceptos? Ok, bueno, es que en realidad todo lo que vimos aquí se resume en eso. Por ejemplo, cuando hablamos es que sí, falta un poquito de explicación ahí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de estos conceptos, se están relacionados también directamente con la teoría del consumidor, porque están relacionados con la producción de las empresas, están relacionados con el poder adquisitivo que tienen las personas. Aquí nada más queremos que ustedes definan, o lo que se busque es que ustedes definan estos tres elementos, y ya después, en la conclusión, también lo desarrollen un poco en el sentido de cómo se relaciona con la teoría del consumidor, que eso pues ahí se me pasó mencionárselos, pero todo lo que vimos se puede resumir en estos tres conceptos porque todos los elementos de la teoría del consumidor básicamente están implicados en estos tres conceptos. Eh, Pueden checar también el libro de contabilidad, como me menciona Valeria, o sea, cualquier fuente de información que les sirva la pueden utilizar. Como les digo, no hay limitación en cuanto a lo que pueden usar para obtener información para hacer la actividad, pero obviamente pues asegúrense de que esta información sea fiable. Como les digo, está Google Académico, creo que hay otra plataforma que se llama Cicielo, si no me recuerdo. O sea, hay varias plataformas donde hay ensayos que sí es información que sí son información confiable. ¿Alguna otra duda? Yo, maestro. Bueno, bueno, creo que está escribiendo alguien por ahí por el chat. Maestro, esa misma información, pues yo la tengo en lo de contabilidad. Ahí Ajá. de esa información puedo tomar yo para hacer igual ese mapa conceptual, de estos mismos puntos.
Sí, 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 también pueden tomar esa información. Eh, por ejemplo, si esa información la vieron en clase, yo creo que les puede servir a ustedes para desarrollar su conclusión y su introducción, que pues son cosas que ustedes aprendieron, que ustedes reflexionaron y con base en esa información pueden hacerlo, pero o las definiciones también pueden tomarlas de ahí. Obviamente también les recomiendo que vayan buscando en libros, en ensayos, demás, para que sea más completa la información. Ah, muy bien. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, de igual forma, en caso de que tengan alguna otra duda sobre la actividad o sobre la clase, pues me contactan por medio de la plataforma y ahí les ayuda a resolver cualquier duda que tengan. Pues les agradezco mucho su atención el día de hoy y les agradezco mucho también su asistencia. Muchas gracias.